Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. ¿A dónde hemos llegado, no? Ya la nueva delincuencia, en periodo de organización, ya anuncia con antelación sus fechorías, lo que va a hacer. Está promocionando hace rato que se tomará en Bogotá el martes. Tomarse quiere decir saquear, incendiar, vandalizar, agredir, degollar y lo que se parezca, exigiendo, eso sí, respeto por parte de las autoridades para sus quehaceres y que se cumpla con ellos, pero a rajatabla en el tema de los derechos humanos. Sus patrocinadores a la distancia ya distribuyen los kits, hay nuevos kits, y mientras esto sucede, su madre patria, Cuba, se cae a pedazos. Pregunta, ¿el gobierno lo va a permitir? ¿El solo anuncio no es confesión de parte? ¿La ley y la justicia se murieron de coronavirus? Estas minorías deben ser detenidas, investigadas y castigadas. Y resulta increíble que en el mundo se esté avanzando en investigaciones profundas en casos como, por ejemplo, el del racismo en Inglaterra, a raíz de la Eurocopa. Y en Colombia estemos viendo este espectáculo de impunidad cuando todo el mundo sabe quiénes patrocinan, quiénes vandalizan y quiénes hacen y deshacen a vista y paciencia. Sobre este tema del racismo y el avance en investigaciones mucho más complejas, leo en El País de España 4 detenidos por los ataques racistas en redes sociales a los jugadores de Inglaterra. Los arrestados por la policía británica habían insultado por internet a los ingleses Rashford, Sancho y Xhaka por fallar los lanzamientos desde el punto penal en la final de la Eurocopa. ¿Cómo les parece? Vía Twitter llegaron muchísimos insultos. Un portavoz de la red social aseguró, según El País de España, en las últimas 24 horas, a través de un sistema de inteligencia artificial y de una revisión llevada a cabo por nuestros empleados, hemos eliminado cerca de 1000 trinos, además de suspender permanentemente un grupo de cuentas por violar nuestras reglas. Mientras tanto, la policía asegura haber investigado las plataformas. Estamos trabajando muy de cerca con las plataformas de redes sociales que brindan los datos que necesitamos para avanzar en las investigaciones. Si identificamos que usted está detrás de este crimen, lo rastrearemos y enfrentará las graves consecuencias de sus vergonzosas acciones, habría dicho la policía. Y resulta que, evidentemente, ya hay 4 detenidos por lo que escribieron en Twitter contra estos 3 jugadores. Primero, qué bueno que se esté manejando eso en redes sociales. Si eso se llegara a dar en Colombia, no cabrían los detenidos en las cárceles, ni los investigados, porque qué barbaridad si se hace mal uso de las redes sociales. Y en segundo lugar, ¿cómo les parece? Inteligencia artificial. En cambio aquí todos sabemos quiénes son los que patrocinan los actos vandálicos y no pasa nada, ni pasará nada, porque aquí la justicia le corresponde también, parece, a los vándalos administrarla. Paso así a lo que me corresponde. Y empecemos por la campaña, porque no crea, va corriendo el tiempo y cada día nos acercamos más a las clasificatorias. Entre septiembre y octubre vamos a tener 6 fechas y ahí vamos a definir nuestra clasificación. La selección debe estar abierta para todos. Todos los que estén bien, competitivos, sanos y al 500%.
que sumen, que sean uno más, que corran, que jueguen, que marquen, que entiendan que no tienen ningún privilegio. La individualidad debe sumar, no restar. El equipo debe ser la suma de esas individualidades en cuanto a actitud se refiere. Todas deben tener la misma línea. No esperar a que el equipo rodee esas individualidades, sino que esas individualidades aporten para lo colectivo. Ningún jugador es mejor que todos juntos. En Colombia no hay ninguno que solo gane un partido de fútbol o que solo gane por todos. Aquí todos ganan, todos pierden. La selección ha ganado con unos, ha perdido con unos, ha ganado con otros, ha perdido con otros. O sea que aquí privilegios no puede haber. Reinaldo, no puede dar un centímetro. Si usted no los conoce, el país sí los conoce. ¿Ok? Pilas con eso, ¿ya? Bueno, regresa el fútbol hoy, el campeonato colombiano. Vamos a tener 20 equipos, va a haber cuadrangulares. Me parece muy bien. Como también me parece que es óptimo que empiece a regresar el público a los estadios. Hay unas normas del Ministerio de Salud que se deben cumplir y que obviamente, como el Ministerio de Salud las está administrando, pues yo no digo que sean de forzoso cumplimiento, pero entendiendo que hay unos parámetros, si esos parámetros se cumplen de un lado, se pueden cumplir del otro. ¿Qué quiero decir? Que el Ministerio de Salud señaló que las ciudades que tengan menos del 85% de ocupación de camas en cuidados intensivos y en las que la vacunación haya avanzado, pues se podrán dar estas largas como la que hoy en Medellín se aplicará. 3.000 espectadores que asistirán al Atanasio para este partido del Deportivo Independiente Medellín con Águilas Doradas, que abre la segunda campaña del campeonato. Ese es muy buen comienzo y ahí están los parámetros, el 85%, lo de la vacunación, etc. Es cierto que esto queda en manos de las autoridades locales y que hay unos que quieren aprovecharse del fútbol para figurar, para bien o para mal, eso lo sabemos. Y sobre todo en estas etapas preelectorales. Lo de Medellín funciona, ha funcionado y funcionará, entiendo, de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Salud, o sea que se van a respetar, cosa que me alegra. Hay otras ciudades en las que no se va a respetar, el caso de Bogotá. Bogotá dice haber bajado la ocupación, pero que por ahora el fútbol no, ha dicho la señora esta que administra la capital. Todos sabemos que ella dice una cosa hoy y otra cosa mañana, o una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde, y que pues no es muy proclive a respetar las normas nacionales, que ella quiere tener sus propias normas y hacer de esto su propia finca, ¿no? Como si Bogotá fuera su caja menor. Entonces el último anuncio es que pues Bogotá, así baje, no va a tener público en los estadios y muchas otras cosas, ¿no? Es una política gubernamental que busca que Bogotá sea cada día más la ciudad gótica, que cada día tengamos menos posibilidades de desarrollo normal y que económicamente los que todavía sobreviven pues terminen como en el planeta de los zombies, ¿no? Ese es su plan de gobierno, esa es su idea. Y mientras no exista una revocatoria o la posibilidad de cambiarla por una persona que obre correctamente, pues tendremos que acogernos a esa manera de obrar. Lo de Medellín hay que aplaudirlo, allá se cometen muchísimos errores, pero por lo menos aquí se respetan las directrices del ministerio. Y en el caso del fútbol, pues se le da la posibilidad a los equipos antioqueños que empiecen con público en el estadio. Eso es inevitable, tarde o temprano se hará, ¿no? Ya lo hemos visto en competencias internacionales, lo acabamos de ver en la Euro, incluso en Brasil se hizo un esfuerzo y se cumplió con los protocolos para efectos
de la final de la Copa América. Pero aquí dependemos de los caprichos y de muchas otras cosas. No solamente de las normativas estatales, sino de los caprichos, de cómo amaneció la fulana o el fulano al que eligieron para que administre la cosa pública. Hay equipos que han hecho esfuerzos para contratar jugadores, pese al estado económico ruinoso de casi todas las instituciones por lo de la pandemia, y eso hay que valorarlo. Por eso sigo sin entender la postura de la DIMAYOR en el caso Atlético Nacional. Nacional ha reaccionado y con toda razón, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista jurídico. Yo creo que se está cometiendo un pecado muy grande de leso autoritarismo por parte de la DIMAYOR, que en vez de respaldar, igual la federación, en vez de respaldar a los equipos que invierten, a los equipos que contratan jugadores, a los que quieren hacer importante la competencia y darle el estatus que todos queremos, en vez de empujarlos, lo que hacen es llevarlos y arrastrarlos al abismo. Aquí no hay nada que tenga que ver con la ilegalidad, desde el punto de vista praxis de reglamento o práctica de lo que, hombre, la ley deportiva exige. ¿Qué quiero decir? Simplemente que el Tribunal Deportivo es el TAS. Si el TAS toma una decisión, hay que acogerse al TAS. El fútbol colombiano no tiene por qué en este momento orientar una decisión deportiva a un tribunal de justicia ordinaria, que entre otras cosas no ha prohibido la inscripción de jugadores. ¿Estamos? Yo creo que es absolutamente claro. Yo no sé por qué insiste la Federación y la DIMAYOR en una cosa que está totalmente salida de lo normal legal. Si el TAS hubiera fallado en contra de Nacional, ¿verdad? Entonces, acójase Federación y DIMAYOR, obliguen a que se aplique lo del TAS, y si no se cumple, pues entonces coarten la libertad de inscribir jugadores. Pero el TAS, que es el máximo tribunal deportivo, ya falló y ya Nacional cumplió con ese fallo. ¿Por qué hay que coartar la libertad de movilidad e inscripción de jugadores por parte de Nacional? Eso no tiene sentido. E insisto, ¿por qué Millonarios no presenta el contrato? ¿Por qué Millonarios no presenta las pruebas de que compró o no compró al jugador? Si lo compró, seguramente la DIMAYOR y la Federación deben tener el acervo probatorio. Y si no lo compró, pues simplemente en la DIMAYOR y en la Federación no hay nada, y si no hay nada, ¿cómo vas a sustentar la afirmación de que evidentemente hay que pagar una comisión? Millonarios tiene el secreto. Millonarios tiene, si pagó, las formas de pago, los cheques de la época o las consignaciones o transferencias y los documentos que avalan esa compra. Y si no compró, también tiene como probar que evidentemente el jugador no es suyo. Y ahí es en donde está el tema. Si Millonarios no compró, ¿cuál es la comisión? Si Millonarios compró, obviamente, la comisión debe aparecer, pero también el documento que lo pruebe. A ver, ¿qué pasa? Mientras tanto, la DIMAYOR prohíbe que Nacional pueda arrancar el campeonato con sus jugadores. Entonces alteramos la competencia porque hay que aplazar partidos y no sé cuánto se pueda demorar una situación de este tipo. La verdad, estamos entrampados, y todo porque no se respeta el conducto regular. Y el conducto regular, en este caso, es el TAS. Es que no hay otra alternativa. Oiga, cambió de look Pitana. ¿Lo vieron anoche en el clásico uruguayo? Ya salió como Colina, ¿no? Totalmente pelado. Tengo más pelo yo. El señor Pitana fue suspendido, así muchos digan que no. Lo mismo que el señor Roldán. El señor Roldán va a reaparecer en la Copa. Sí, por ahí lo vi. Está en una terna arbitral. A ver, yo las tengo por aquí.
terna arbitral. ¿En dónde está? Tobar, Ferreira, Argote, Aquino, Herrera. Roldán, lo encontré. Fluminense Cerro Porteño. Bueno, le va a dirigir a un brasileño, qué bien. Fluminense Cerro Porteño. Wilmar Roldán, central. Sebastián Vela, primer auxiliar. Dionisio Ruiz, segundo auxiliar. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. VAR, John Ospina. AVAR, David Rodríguez. Upa, todos colombianos, qué lindo, ¿no? 6. Bueno, sobre este caso tengo, en primer lugar, que hay clases sociales en el arbitraje. A Pitana, que reapareció ayer después de estar suspendido por lo que mal hizo en el partido Colombia-Brasil, y Roldán, que reaparecerá en Fluminense Cerro Porteño en los partidos de vuelta la próxima semana, no lo suspendieron con oficio, lo suspendieron de manera callada y clandestina, por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque son de mejor estrato social, comillas, para la Conmebol. Son sus armas las que usan determinados partidos para garantizar algunos resultados. Entonces, a ellos no los va a poner en el escarnio público de meterlos en una hoja en la que digan que por errores manifiestos, brutales y escandalosos, los acaban de suspender. No, a ellos por debajo de la mesa les dicen, no los vamos a nombrar. Tranquilos, pero de todas maneras, cuando pase esto y cuando la gente se le olvide, inmediatamente ustedes van a volver al espectáculo. Y volvieron. Y volvió Pitana en el clásico que Peñarol le ganó a Nacional anoche por Copa, 2-1. Buen partido además. Ahí apareció, ¿no? Mimetizado, sí, porque pues quiso cambiarse el look seguramente para que no lo conocieran. y dirigió el partido y no lo hizo mal. Entonces ellos no aparecen en una hoja como apareció Rojas y como apareció el árbitro de Fluminense Cerro Porteño, ¿no? Sindicados, señalados, macartizados frente a la opinión pública. No, a estos de manera silenciosa, casi que clandestina, los suspenden. No los vamos a nombrar más un rato mientras se tranquiliza la jauría y después lo soltamos. Bueno, ya sabemos que es así. Mire, no se engañen. Eso de el uso de los árbitros no es nuevo, es viejo y no se ha acabado. No se ha terminado. Estoy leyendo una noticia titulada La Fiscalía de Portugal tras las comisiones de Militao. Y está toda la historia de lo que ha pasado con algunos pases en Portugal. Las autoridades están metiéndole lupa a eso y encontraron que en el negocio de Militao el Real Madrid pagó por él 50 millones, se perdió un montón de plata en el camino, ¿no? Entre empresarios, dirigentes y otras hierbas. Dice un 21% de la cantidad que ingresó al Porto fue para 2 intermediarios. Y hablan de la participación del presidente del Porto y de su hijo, y de un empresario muy vinculado a ellos. Y dice aquí abajo, la investigación surge de una denuncia anónima que explicaba que parte de las comisiones se habrían usado para compensar a jugadores y árbitros. Oiga pues, y árbitros. Antiguamente eso era de todos los días, ¿no? Nunca se pudo probar nada. Después creímos que eso había desaparecido. Y en los tiempos actuales, llamados de civilización avanzada, no creo, como que eso sigue vigente. Pues bueno, ahí tienen. El Porto en este momento está siendo investigado porque algunas platas, entre ellas la de Militao, algunas platas fueron utilizadas para compensar jugadores y compensar árbitros. Entonces, ese asunto todavía está vigente. Todavía vive. ¿Ya? Todavía vive. Sí, todavía le meten la mano a los partidos y todavía le dan pesitos a los árbitros. Sí,
Sí, no estoy diciendo que ese sea el caso pues que hemos vivido recientemente por aquí, por las vecindades, pero que ese fenómeno existe, existe, que no ha desaparecido, no ha desaparecido, y que como en el caso del COVID, vamos a tener que seguir conviviendo con él. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.